En la industria, donde la automatización y el control son requeridos, son necesarias herramientas que permitan el control de variables. A estas herramientas se les suelen llamar instrumentos. En ciertas industrias suele haber presencia de líquidos, gases y aire que son transportados mediante tuberías, las cuales deben ser de alguna otra forma medidas para su control oportuno. Los controladores de presión tienen la misión de mantener constante la presión de trabajo con independencia de las variaciones de presión en la red general. La presión de entrada es siempre mayor que la presión de salida. La válvula de presión regula la presión de salida, presión secundaria, mediante una membrana que actúa sobre una válvula que continúa la entrada y salida de aire. La apertura o cierre de la válvula es debida a la interacción de dos esfuerzos sobre la membrana, en una parte a la acción de un muelle regulable por un tornillo de ajuste, y en la otra a la acción de la presión de salida. Al aumentar la presión de salida, la membrana se mueve venciendo la fuerza del muelle, por lo que la sección de paso en la válvula varía de modo continuo, o se cierra por completo, regulándose la presión de salida a través del caudal que circula. Al consumirse el aire, desciende la presión y la fuerza del muelle. Esto hace que se abra la válvula. Válvulas limitadoras de presión impiden la elevación de la presión máxima admisible en un sistema. Es un componente de todo equipo productor de aire comprimido, pero apenas se emplea en los equipos neumáticos. La válvula limitadora de presión sirve para seguridad, puesto que, al sobrepasarse la presión máxima permitida en el sistema, abre hacia la atmósfera libre el orificio de salida y escapa el exceso de presión hasta el valor nominal, cerrándose el orificio de escape por la fuerza de un muelle. En los casos de que sea posible un incremento elevado de presión de tipo instantáneo, hay que colocar una válvula limitadora de presión en una tubería del circuito. Esto tiene que hacerse en derivación. Los reguladores de presión son aparatos de control de flujo diseñados para mantener una presión constante aguas abajo de los mismos. Este debe ser capaz de mantener la presión, sin afectarse por cambios en las condiciones operativas del proceso para el cual trabaja. La selección, operación y mantenimiento correcto de los reguladores garantiza el buen desempeño operativo del equipo al cual provee el gas. Los reguladores reductores de presión son equipos de control de flujo diseñados para mantener una presión constante aguas abajo de ellos, independientemente de las variaciones de presión a la entrada o los cambios de requerimientos de flujo. La carcasa y los mecanismos internos que componen un regulador, automáticamente controlan o limitan las variaciones de presión a un valor previamente establecido. Existen diferentes marcas, estilos y aplicaciones para la industria del gas metano. Algunos tipos están constituidos por contenedores autocontrolados que operan midiendo la presión de línea y manteniéndola en el valor fijado, sin necesidad de fuentes externas de energía. Funcionamiento de los reguladores de presión. Un regulador básicamente es una válvula de recorrido ajustable conectada mecánicamente a un diafragma. El diafragma se equilibra con la presión de salida o presión de entrega y por una fuerza aplicada del lado contrario, a la cara que tiene contacto con la presión de salida. La fuerza aplicada del lado opuesto al diafragma puede ser suministrada por un resorte, un peso o presión aportada por otro instrumento denominado piloto. El piloto es, por lo general, otro regulador más pequeño o un equipo de control de presión. Los reguladores autooperados funcionan bajo el principio de equilibrio de fuerzas. Esencialmente, las fuerzas aplicadas en la zona de alta presión, aguas arriba, se equilibran o balancean con las fuerzas de la zona de baja presión, aguas abajo. Este equilibrio de fuerzas es causado por la distribución de la energía, presión, en áreas desiguales. Para medir la presión existen varios instrumentos, pero todo dependerá de qué variable se vaya a medir. Por ejemplo, para líquidos, aire y gas, se puede hacer uso de los controladores de presión que más que medir, también permiten controlar la presión de las variables ya mencionadas. De la misma manera existen válvulas limitadoras de presión, las cuales impiden la elevación de la presión máxima admisible en un sistema. Es un componente de todo equipo productor de aire comprimido, pero apenas se emplea en los equipos neumáticos. Este tipo de instrumento más sencillo se suele utilizar en los sistemas para bombear agua que existen en los hogares. Se puede decir que es muy común y no es de la misma calidad de los industriales, pero de igual forma deben ser bien confeccionados por seguridad.
En general, los controladores de presión son extremadamente importantes, donde se necesita automatizar y controlar siendo parte fundamental para los procesos preventivos y correctivos en la industria.